Hoy conversaré con el historiador César Pérez Guevara, director del Centro Rocio, a propósito de los 200 años del natalicio de Juan Germán Rocio, figura fundamental de nuestro pensamiento político. César, gracias por compartir con nosotros tu conocimiento, tu investigación, el trabajo que haces desde hace tanto tiempo en el Centro Rocio y hablarnos de esa figura fundamental de todos los tiempos y especialmente de este tiempo como es el pensamiento, la obra y la acción de don Germán Rocio. Buenas noches, querida María Eugenia. Con gusto acepto tu invitación para este programa. Un saludo a toda tu distinguida y respetable teleaudiencia y por supuesto que es un placer estar aquí contigo. César, ¿qué significa para la memoria colectiva e individual de Venezuela el pensamiento, la obra y la acción de Juan Germán Rocio? Un pensador de la libertad, un abogado, escritor, pensador, redactor de la Gaceta de Caracas, del Acta de Independencia, del Acta de Declaración y de tantas cosas más que a veces los venezolanos desconocemos. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué representa Rocio para la memoria colectiva del venezolano? Pero yo diría mejor, ¿qué debe representar Juan Germán Rocio para el venezolano en la actualidad? Tal cual como ha señalado mi respetado Tomás Estraca, estamos viviendo el lento redescubrimiento de Juan Germán Rocio. Lamentablemente, en estos 200 años que se están cumpliendo este año del fallecimiento de Juan Germán Rocio, poco han hablado realmente los venezolanos en torno a Rocio. Alguna que otra vez se menciona, uno de los redactores del Acta de la Independencia, uno de los redactores de la Constitución, presidente del Congreso de Angostura, pero no se habla de Rocio real. No se habla de este hombre mestizo que pudo luchar en su momento en contra de los prejuicios castoides y raciales, incluso llegando hasta los foros jurídicos para llevar adelante casos en contra de privilegios sociales que necesariamente eran una ridiculez, como el caso de utilizar tapetes en la iglesia o no permitir que algunas personas o pena de pardas pudieran utilizarla, y que además tuvo que enfrentarse también en contra de la clase más pudiente o de la casta más poderosa para poder llevar adelante un juicio y poder ingresar a su vez en el ilustre Colegio de Abogados de Caracas. El general Rocio, mucho antes de la independencia, ya venía haciendo cosas muy interesantes, pero luego como ideólogo de la república, este hombre que piensa una república con el control al poder, una república que no solamente estuviera viendo por aquellos más favorecidos, sino también que prodigaba la instrucción pública gratuita y que creía fielmente que todos los hombres teníamos que ser iguales ante la ley. Pues claro que por supuesto que allí está un ejemplo, ¿no? El ejemplo del republicano convencido, del hombre de letras, del hombre intelectual. Este hombre que a su querido discípulo Andrés Bello le dijo: ilústrese usted más para que usted ilustre a su patria, lo cual por supuesto que es una frase bellísima. Y que Andrés Bello, ya muchos años después de la muerte de Rocio, y ya Andrés Bello en una etapa bastante avanzada de edad, al crear un poema en torno a lo que habían sido los héroes de la independencia, dice: Juan Germán Rocio, de la naciente libertad, no solamente fue el maestro, sino el padre de la libertad. Y yo creo que este es el Juan Germán Rocio que tiene que traer la memoria colectiva venezolana para poder seguir avanzando como pueblo, allí donde tenemos que ir, por un Estado de Derecho, una república y por supuesto por los valores más grandes de la libertad. Rocio ha tenido una obra fundamental de pensamiento. Pese a ello, ha sido un pensador olvidado por todos los venezolanos. Yo diría que más que olvidado, ignorado. Usualmente cuando utilizamos la palabra olvidar es porque en algún momento pues hemos tenido algo en cuenta, ¿no? Y luego con el transcurso del tiempo sencillamente ha quedado atrás. Pero el caso de Rosso es que ha permanecido profundamente ignorado. Es decir, es bastante lamentable incluso que el hombre que escribe el libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, tan importante, tan relevante para justificar la independencia de los países de Hispanoamérica, este libro va a tener una gran cantidad de ediciones en México. De hecho, hay quien dice que en efecto era uno de los libros de cabecera de Benito Juárez, pero en Venezuela no va a tener sino una primera edición ya en el año 1952, 1953, y gracias precisamente a este egregio
intelectual don Pedro Graces, que se tomó la molestia de averiguar quién era este Juan Germán Rocio. Entonces, en general, yo diría que, mira, más que olvidado, ha sido un hombre ignorado. Su obra hoy en día es profunda, pero profundamente desconocida por la gran mayoría del pueblo venezolano, ¿no? Y lamentablemente yo tendría que dar como razón, como motivo para este inmerecido olvido o inmerecida ignorancia, como te señalo, del pueblo venezolano, es que, como bien sabemos, más allá de algunos intentos por edificar la República de Venezuela, sobre todo a partir del Estado de Venezuela, por allá por los albores del año 1830, muy buena parte de nuestra República tuvo el mando del hombre fuerte, ¿no? De este hombre que de alguna perspectiva intentaba imponer su voluntad y así como él quería imponer su voluntad, sencillamente pretendía que todo aquello que se hiciera en torno a la historia de Venezuela, pues perdiera cualquier clase de sustento y que intentara edificarse una gesta de héroes en el campo de batalla, que gracias a un mandoble de su espada, bien amados por Dios o por los dioses, por supuesto, podían lograr obtener una gran victoria y esta era la historia que se pretendía, por supuesto, careciendo de cualquier clase de rigurosidad metodológica, ¿no? De ahí que este hombre, que es un civil, que es un creador de instituciones, poco o nada va a tener de relevancia para lo que viene a ser esta imagen, ¿no? del dominio sobre Venezuela. A tal nivel que lamentablemente, cuando entramos en el Panteón Nacional, el templo que debería ser de los hombres ilustres en Venezuela, Juan Germán Rocio, tan importante, por Dios, el hombre que escribe el acta del 19 de abril del año 1810, que escribe a cuatro manos con Francisco Esnardi el acta del 5 de julio del año 1811, cabeza fundamental para la Constitución Federal del año 1811, que escribe textos tan impresionantes como el manifiesto que hace el mundo la Confederación de Venezuela, justificando la independencia, el patriotismo de Nirgua, toda su gran labor en la Gaceta de Caracas, hombre, que nada más en la Primera República hace todo esto y que luego se libera de la prisión gracias a un habeas corpus, que poco se habla del habeas corpus que hace Juan Germán Rocio, que hace que precisamente la monarquía británica abogue ante Fernando VII por su libertad, algo muy, muy desconocido en la actualidad. Pues este hombre cuando vuelve, que es fundamental en la República, presidente del Congreso de la Angostura, redactor fundamental del reglamento para la elección de diputados ya en esta época, que también lo había sido durante la época de la Primera República, vicepresidente de la República de Colombia, la Grande. O sea, este hombre tan importante, no hay un atisbo de él en el Panteón Nacional, no existe Rocio para la historia venezolana, ¿no? De hecho, se encuentra actualmente sus restos en la villa de Rosario de Cúcuta, porque era tal su relevancia que él se había trasladado hasta allá para celebrar el Congreso de Cúcuta como presidente del mismo, en lo que iba a ser la Constitución de Colombia la Grande, lo que hoy en día llamamos la Gran Colombia. Entonces, wow, ¿no? Es lamentable que Rocio esté tan ignorado por nuestra historia, o sea, que ni siquiera en el Panteón Nacional hay algo hacia él. Claro, se dice muchas veces que es que sencillamente no se han podido conseguir los restos, es un poco complicado, uno se sabe las ruinas donde está, porque él está en una iglesia en ruinas, que fue donde lo enterraron. Bueno, pero también en el Panteón Nacional está un hipogrifo abriendo la urna de Miranda y no se consiguen los restos de Miranda, pero ya está el homenaje a Miranda. El venezolano cuando va al Panteón Nacional ve el valor que se le da a Miranda. Tampoco está Sucre, ¿no? Al menos se integró, ¿no? Y también allí está una estatua para Sucre, pero para Rocio, para el que piensa la Venezuela civil, el que piensa la Venezuela respetuosa del derecho, la Venezuela con el poder controlado, parece no hay nada, ¿no? Entonces, por supuesto que Rocio ha sido un pensador, un hombre ignorado por la historia de Venezuela, lo cual considero necesario que sea totalmente remediado. Sin duda, Rocio es un pensador del porqué la libertad. Su obra es fundamental. Pudiéramos pensar que en este tiempo histórico tiene mucha más vigencia que nunca en Venezuela y en América Latina su pensamiento y su obra. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Rocio ahora? Yo creo firmemente que las naciones, ¿no? Entendiendo esto, como lo decía Uriu, esto de que las naciones son este conjunto social
de individuos que consideran que tienen ascendentes en común y que por tanto tienen también un futuro promisorio, ¿no? O sea, estas personas que se consideran parte de un todo, bien sea por lazos culturales, familiares, etcétera. Pues yo creo que las naciones, cuando quieren ir por un buen camino, comienzan a buscar dentro de su propia historia aquello que les puede ser más útil. Y hoy Rocio, hoy más que nunca, Rocio es totalmente necesario para que Venezuela pueda enrumbarse por un camino maravilloso. Voy aquí con el permiso de ustedes y por supuesto con el perdón de aquellos que nos están viendo, a leer unas frases, pero unas pocas frases, y creo que son fundamentales porque son del libro clave de Juan Germán Rocio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, y aquí vamos a ver hasta dónde llegaba su pensamiento. Por tanto, entonces vamos a comenzar. Juan Germán Rocio señala: el hombre es naturalmente libre, no puede ser privado de su libertad sin justa causa, ni la resigna ni la disminuye, sino por la consideración de un bien más grande que él mismo se propone al entrar en sociedad. Todo poder que no se deriva de ella es tiránico e ilegítimo. A beneficio de los gobernados, no de los gobernantes, fueron instituidos los gobiernos fuera de los deberes que el hombre tiene para consigo mismo, no reconoce otros que aquellos que proceden del beneficio recibido, del contrato o casi contrato, del delito o cuasi delito, ¿no? Y Rocio va mucho más allá. Es un tirano cualquiera que haga pasar por ley irresistible e inviolable su voluntad y palabra en los términos referidos. Es un malvado quien, sin dar más razón que su querer en la administración de los negocios públicos, exija de los súbditos una obediencia tan ciega que ni aún les sea dado preguntar los motivos y fines del mandato. Por más que se afanen los déspotas y sus cortesanos, la soberanía ha sido y será siempre un atributo natural e inseparable del pueblo. La libertad, madre y nodriza de las virtudes sociales, es irreconciliable con el despotismo, cuya duración sería efímera sin el socorro de la ignorancia, de la esclavitud y de sus otros vicios consecuentes. Quien rehúsa depender de un magistrado cuyo poder no es derivado de la misma nación legisladora, ejerce la libertad que defendemos. No es ley el acto de la voluntad de un individuo, no es legítima, sino tiránica, la autoridad que no viene del pueblo. Depender de la voluntad de un hombre solo es esclavitud. Armarse del poder sin el consentimiento espontáneo y libre de la nación, abusar de él con detrimento en las altas miras de la sociedad, es una usurpación y tiranía. Esto es libertad, señores. Esto es pensar la libertad. Por tanto, creo que el propio Rocio ha dado la respuesta y no tengo mucho más que añadir a esta pregunta. Es muy interesante todo lo que nos comenta sobre Rocio, sobre su pensamiento. Además lo haces con pasión, con conocimiento. Y bueno, y cuando uno ama lo que conoce es mucho más fácil divulgar. ¿En qué centrarías tú como fundamental del pensamiento de Juan Germán Rocio? Yo creo que lo fundamental del pensamiento de Juan Germán Rocio es este republicanismo recalcitrante, ¿no?, que él puede llevar a cabo. Vamos, él se vale del recurso, sobre todo al momento de escribir El triunfo de la libertad sobre el despotismo, que utiliza el método confesional propio de San Agustín en las confesiones para hablar del paso desde la monarquía hacia lo republicano. Vamos, que esto es un poco lo que viene a ser Juan Germán Rocio en ese libro, pero no debe tomarse de una manera literal. Al contrario, Rocio está planteando más bien el resquebrajamiento de la estructura del pensamiento en el cual, pues, la Iglesia Católica era la que decía lo que Dios quería, y si la Iglesia decía que usted era el rey, pues sencillamente entonces usted era el hombre que estaba allí, no había manera de poder colocarlo de un modo evitativo, ¿no? Entonces, Rocio ya va creando las ideas de una república, entendiendo la república como un control al poder, como un límite al ejercicio del poder, y no tolerar de ningún modo el mandato unigénito de ningún individuo colocado allí por cualquier fuerza, ¿no? Entonces, claro, este republicanismo ultranza de Rocio, que, ojo, viene madurando ya desde la época en que Venezuela no era más que una provincia de ultramar del Imperio Español. Esto, yo siempre lo digo,
Roscio en su época de abogado hizo cosas muy interesantes y por eso es que en nuestro libro, Vanidad, Locura y Entusiasmo, 3 casos de Juan Germán Roscio, tratamos y estudiamos lo que Roscio decía antes. Y vaya que tenía unos fundamentos republicanos muy, pero muy claros. Solamente que, por supuesto, en una época en la cual nos encontrábamos en la monarquía, ¿no? Y existía un orden en general, era muy complicado que pudiera realizarse un cambio a gran escala. Roscio pretende la reforma social sobre todo. Entonces, Rossi es un hombre republicano, es un hombre que va a ser convencidamente o alguien que va a romper con la monarquía, pero él pretende un cambio real, es decir, él no pretendía cambiar a la monarquía por un grupo, por una élite de hombres, él pretendía realmente educar a los individuos para que pudieran así saber qué era vivir en república y por tanto hacer que la misma prosperara. Entonces, otra de las categorías fundamentales que yo creo que están en Roscio es la educación. La educación para Roscio es totalmente fundamental. Es un gran educador. Ya decía don Héctor Parra Márquez en su libro La historia del Colegio de Abogados de Caracas que Roscio solo, como profesor de la Universidad de Caracas, hacía el trabajo de 4 o 5 docentes. Lo cual, por supuesto, que es bastante interesante, dado que era un mestizo, no era un mantuano, no era un hombre de élite, un mestizo que era profesor y vean todo, absolutamente todo lo que hacía. Por lo tanto, yo creo que estos valores del republicanismo y la educación son cuestiones fundamentales en Juan Germán Roscio como en ningún otro pensador del momento, tan relevantes, tan característicos, tan claros y específicos. César, hay investigadores, historiadores que han explorado algunas de las facetas de Roscio, por ejemplo, su faceta católica. Para otros, en algún momento de su vida, adoptó el protestantismo. ¿Cuál es tu reflexión y tu conclusión al respecto? Yo creo que fundamentalmente Juan Germán Roscio cree que una cosa es la creencia férrea en la iglesia y otra en la praxis de las autoridades. Por supuesto que esto parece encubrir alguna forma de protestantismo o quizás un fundamentalismo católico ultranza, o que Roscio no se queda estático en cuanto a planteamientos, él constantemente va creando. Y en esa maravillosa obra que hemos citado, la noche de hoy, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, es bastante, pero bastante interesante. Cómo Roscio hace un análisis de las escrituras y considera que precisamente leyendo bien las escrituras, el pueblo querría más bien optar por una república y que los monarcas no son más que una imposición que el pueblo se hizo a sí mismo para pasarla bastante mal, ¿no? De hecho, él señala que fue el pueblo el que en su ignorancia se los pidió a Dios y Dios se los dio. Bueno, vayan ustedes y háganse con los monarcas. Entonces, mira, Roscio fue protestante, no lo veo, no lo creo, no creo que Roscio practicara algún tipo de creencia protestante. Creo que de hecho es un hombre convencidamente cristiano. Creo que también está con la iglesia católica, pero que en el momento en el cual escribe la mayor parte de críticas en torno a ese sistema, le sirve porque la Iglesia Católica pretendía defender a Fernando VII como el rey de estos dominios y no era útil para la creencia republicana. Claro, hay particularmente otros aspectos en los cuales uno muchas veces puede creer que Roscio de alguna manera trabajó de un modo protestante. Y es porque ya en los días de la Primera República, había salido por allí en la Gaceta de Caracas un panfleto señalando que debía abogarse más bien por la libertad de culto. Roscio no lo ve necesariamente mal, ¿no? Y claro, esto levanta las alarmas en una población católica, entre los sacerdotes, pero los hombres de la República más bien lo ven con una suerte mira, vamos a esperar a ver qué pasa, esto puede ser factible quizás un poco más adelante, quizás por eso también se pueda señalar que Roscio era un poco protestante. Yo lo que diría es que claramente es un individuo de fe, sí, en efecto lo es. Incluso se ha planteado si Juan Germán Roscio fue masón. Hay quienes dicen que sí, de hecho los masones creo que en su gran mayoría están convencidos de que fue masón. Hay otros que consideran que no, porque era precisamente católico. Pero yo creo que más allá de la creencia que pueda Roscio demostrar en ese momento, es un hombre de férreas convicciones, claro, una creencia en Dios impetrérrita. O sea, Roscio creía en Dios, creía en los dogmas de la iglesia, pero sobre todo estaba más bien distanciado, era con lo que venía a ser la praxis, ¿no? En torno al apoyo a los monarcas en el desmedro del pueblo.
Sin duda, la historia es una herramienta del presente y es muy importante poder comunicarle a las nuevas generaciones y a todas las generaciones el conocimiento, porque el conocimiento empodera a las personas, le da una mayor capacidad de análisis del entorno. Y eso es una labor que tú, al igual que otros historiadores, vienen haciendo especialmente en los últimos años, utilizando las nuevas tecnologías y nuevas herramientas y nuevas plataformas. ¿Cuál crees tú que es el papel fundamental del historiador en estos tiempos? Yo creo que el papel de los historiadores en la actualidad en general es aquello que vienen señalando varios colegas, ¿no? Es precisamente esto de que la historia da lecciones. Y pues al dar la historia lecciones hay que intentar trasladar los verdaderos hechos históricos a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Ya lo decía el famoso historiador Mark Bloch, que tuvo una vida por demás apasionante. El historiador debe intentar hablar del mismo modo para que sea diáfano tanto para el obrero como para el gran señor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para el niño como para el adulto. O sea, el historiador tiene que hacerse entender. Esto forma parte, obviamente, de la labor educadora, que por antonomasia, en principio, parece que va ligada al oficio del historiador. Y esto me recuerda mucho a uno de los grandes intelectuales venezolanos que también lamentablemente ha sido quizás menos ignorado que Rocio, pero también bastante ignorado, que es don Cecilia Costa. Él lo zanjaba muy sencillo. Él decía, enseñe lo bueno, enseñe lo útil, enseñe a todos y eso es todo. Y yo creo que esta es parte fundamental del oficio del historiador. Enseñar a todos exactamente qué ocurrió en la historia, qué pasó, cuáles son las lecciones que hay que aprender. Y quizás así tendríamos un poco de certidumbre hacia dónde deberíamos dirigirnos. César, te agradezco muchísimo, nuestra audiencia estoy segura que también, el haber compartido a la distancia pero cerca por la pasión que le pones a todo lo que explicas, a lo que comentas y a tus estudios sobre el pensamiento de Juan Germán Rocio, pues estos minutos que nos permiten conocer un poco más de un pensador fundamental de nuestra historia republicana y sobre todo hablarnos de los 200 años que se cumplen próximamente. Querida María Eugenia, muchas gracias por haberme invitado. Creo que precisamente en este bicentenario del fallecimiento de Rocio, ahora es cuando tenemos que llamar a la gente y decirles quién era Juan Germán Rocio y sobre todo cuáles eran sus fundamentos, cuál era su creencia, porque esto claramente le hace bastante falta a nuestro país. Desde el Centro Rocio llevamos un buen tiempo bregando por hacer que Juan Germán Rocio sea conocido y en general por impulsar los valores republicanos, liberales, y esta conciencia crítica del venezolano, ¿no? Auspiciando la educación y lo que viene a ser el fomento de los grandes valores, de los verdaderos valores que son los valores venezolanos. Tenemos cualquier cantidad de actividades, estamos realizando cursos sobre Juan Germán Rocio, cursos de historia de Venezuela, asimismo estamos realizando ahorita un ciclo de conferencias bastante interesante, internacional, que tendremos ponentes nacionales, también ponentes de México, ponentes de España, sobre Juan Germán Rocio, y va a ser precisamente el día de su bicentenario, Dios mediante. Pero ahora es que tenemos cosas planeadas, así que les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @centrorocio, siempre @centrorocio, tanto en Instagram como en Twitter, y la página web está en construcción. Gracias, gracias por haberme invitado y ha sido realmente un placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Espero que el programa haya sido de su agrado.